Desprendidos como una tercera rama de la originaria Casa de Borbón, la de Francia, los Borbón dos Sicilias dejaron una huella imborrable en el mezzogiorno italiano. Llegaron de la rama española de Felipe V, el primer Borbón de España que alcanzó el trono en 1713. Su segundo hijo, el infante Carlos, fue enviado a Italia desde joven para reclamar lo que Madrid había perdido contra los Austrias en la Guerra de Sucesión Española. Tras otra guerra más adelante, la Guerra de Sucesión pero de Polonia, la repartija entre las potencias europeas le permitió a Carlos quedarse finalmente con dos reinos en su propia cabeza, el de Nápoles y el de Sicilia en 1734. Tras 25 años de gobierno ilustrado, Carlos dejó sus coronas para pasar a reinar en la propia España, como Carlos III. A cargo del sur italiano quedó su tercer hijo, Fernando, quien aún era un niño y debió esperar a su mayoría de edad. Fernando reinó toda la última parte del siglo XVIII y se encontró con la administración llena de riquezas, por lo que implementó muchos avances en obras públicas, además de reformas culturales y sociales. Eso sí, debió enfrentar toda la saga napoleónica, perdiendo en dos ocasiones la corona de Nápoles, en 1799 y entre 1806 y 1815. Por cierto, no ocurrió lo mismo en Sicilia, donde siguió reinando en Palermo. Con la derrota de Napoleón Bonaparte en Waterloo, Fernando fue restaurado de forma popular en el trono napolitano, haciendo olvidar rápidamente el gobierno de Joaquín Murat, uno de los principales generales franceses que llegó a reinar en Nápoles durante 9 años, pero sin ganarse jamás el apoyo de la gente, como sí parecía tenerlo Fernando. Tras su restauración, Fernando decretó finalmente la unión de coronas en 1816, fundando de esta forma el reino de las dos Sicilias, con capital en Nápoles. Murió a los pocos años igualmente en 1825 como Fernando I. El nuevo estado lo heredó su hijo, Francisco I, pero Francisco ya era grande y murió al poco tiempo, en 1830. El sucesor fue su hijo Fernando, que claro, reinó como Fernando II. Le tocaría a Fernando II atravesar los momentos más álgidos de las revueltas liberales y del nacionalismo italiano, que ya se hizo sentir con mucha efervescencia bajo su gobierno. Aún así mantuvo la compostura conservadora de su personalidad hasta el momento de su muerte en 1859. Ya su sucesor, Francisco II, no pudo contener la avalancha liberal que, encabezada por la Casa de Saboya y por los camisas rojas de Giuseppe Garibaldi, lo obligaron a abdicar definitivamente en 1861. Hoy en Historiópolis nos adentramos a una de las ramas menos conocidas de Europa, que a pesar de desprenderse del tronco principal de la actual monarquía española, su influencia en la vida de Italia representó la última oposición a la unificación nacionalista. La Casa de Borbón dos Sicilias desciende, como su nombre lo dice, de la Casa de Borbón, pero de la Casa de Borbón española, que a su vez se fundó en el reino hispano a partir de la Guerra de Sucesión Española con la llegada al trono de Felipe de Anjou, el francés Borbón, nieto de Luis XIV, que fue coronado como Felipe V en España. Llegó al trono en 1713. Una historia muy conocida es, por cierto, la de la Guerra de Sucesión, que cambió brutalmente, como pocas cosas en los últimos siglos, el rumbo de los acontecimientos. Tenemos que empezar igualmente desde allí, desde los Borbones españoles. Es desde allí de donde nacerá, unos años después de la llegada de Felipe V, la Casa de Borbón dos Sicilias, que como ya sabrán es una rama italiana de los Borbones, es decir, la rama francesa es la originaria, la de España la secundaria y una tercera que apareció luego en Italia, que jugaría, por cierto, un papel fundamental. Además, aún hoy sus descendientes tienen lazos estrechos con la monarquía española y con lo que queda de las casas reinantes en Europa. Pero eso sí, nos vamos a centrar en los que realmente gobernaron, quienes tuvieron poder político efectivo, y la verdad es que no fueron muchos, fueron apenas 4 los monarcas, que reinaron durante el siglo XIX en el reino de las dos Sicilias, que abarcaba el sur italiano, todo el sur italiano. Es por eso, por cierto, el nombre de la casa por el reino creado a partir de 1816, que combinó Nápoles y Sicilia,
que durante toda la historia habían sido o pequeños estados o incluso reinos independientes en la Edad Media. Este reino, que se creó a partir de 1816, duró hasta 1861, cuando el nacionalismo italiano se lo llevó puesto. Apareció luego en la historia el reino de Italia con los Saboya. Pero ¿cómo llegaron los Borbones a Italia? Es la primera pregunta para empezar, el principio de esta historia. Felipe V llegó al trono español, como dijimos, en 1713. Llegó por el Tratado de Utrecht, que cerraba la guerra de sucesión española. Pero el Tratado de Utrecht, a pesar que le daba el triunfo en los papeles a los Borbones, la realidad era que también le hacía ceder a la monarquía francesa, ahora española, varias posesiones, especialmente las posesiones en Italia. El reino de Nápoles, por ejemplo, que era de los Habsburgo, que reinaban en España, quiero decir, los Habsburgo de los Austrias españoles, siguió estando bajo control austríaco. Y desde Viena, además, mandaron virreyes para administrar esta posesión. Había ganado la guerra España, o por lo menos los Borbones de Francia, pero no pudieron quedarse con las posesiones italianas. Felipe V intentó recuperar Nápoles a través de algunas campañas militares, pero no tuvo demasiado éxito. Sin embargo, el que sí logró hacerlo fue su hijo, el príncipe Carlos. Lo hizo mucho después, claro. Carlos, para empezar, ya estaba en Italia en los años 30 del siglo XVIII, pero en el norte. A partir de 1731 recibió por la herencia el ducado de Parma, por la herencia de su padre, desde ya, el rey Felipe, pero principalmente por su madre. Felipe V estaba casado con Isabel de Farnesio y fue la única heredera de la casa de Farnesio que administraba un ducado en el norte, como digo, el ducado de Parma. Por lo tanto, el rey Felipe pensó que era una buena idea poner a uno de sus hijos ya en el ejercicio del poder, a su hijo Carlos. Es en ese contexto que Carlos luego sería beneficiado de una guerra en la que España sacaría bastante provecho, la Guerra de Sucesión Polaca. Se preguntarán, con toda lógica, ¿cómo España llegó allí? Bueno, España en ese momento, simplemente como primos de la casa francesa de los Borbones, estaba haciendo su propia jugada en el tablero de ajedrez europeo de la época. Vio que los austríacos estaban apoyando a un candidato para la corona polaca y Felipe V también apoyó al suyo, al contrario, desde ya al pretendiente rival. Le brindó tropas al ejército francés, que también estaba en contra, por cierto, de la expansión austríaca, especialmente del Sacro Imperio Romano-Germánico. Es decir, fue la sucesión polaca un asunto que las potencias pusieron todos sus ojos ahí para sacar provecho. ¿Qué tiene que ver todo esto entonces con la Casa de las Dos Sicilias, que todavía no había aparecido en la historia? Bueno, es que mientras los austríacos luchaban en Polonia, hubo tropas españolas y francesas que sacaron provecho de esta situación. Ambas de la misma familia, además, Francia y España, Borbones, aprovecharon la volada para penetrar en Italia. Las tropas borbónicas avanzaron desde el norte sobre un escaso dominio austríaco en Nápoles y lograron tomar la capital sin grandes dificultades. Tanto el virrey austríaco como sus tropas habían buscado una mejor posición para dar una batalla. No tenían muchas tropas, como digo, estaban teniendo sus asuntos en Polonia. La batalla finalmente tuvo lugar porque hubo una batalla, y una batalla importante, en el este, en Apulia, puntualmente en las proximidades de la ciudad de Bari, sobre las costas del mar Adriático. Los austríacos esperaban recibir refuerzos croatas del otro lado del mar Adriático, pero el ejército español se apresuró y los arrinconó en Bari. Allí se dio una batalla, la batalla de Bitonto, en mayo de 1734. Allí se ratificó el poder español, el triunfo español, que no solo expulsaba al Sacro Imperio de Nápoles, sino también de Sicilia. El príncipe Carlos avanzó entonces desde Parma, aunque ya había sido coronado y todo en Nápoles, pero ya establecería su corte allí, en Nápoles, y legitimado por la batalla. Sicilia, por cierto, también fue entregada a Carlos. Pero en Sicilia debería enviar a un gobernador propio, que tendría su sede en Palermo, la histórica capital siciliana, para entender que con la llegada de Carlos, como rey de Sicilia y de Nápoles, había todavía una independencia, una autonomía entre cada estado, entre cada reino. El príncipe Carlos, con 18 años entonces, pasó a reinar como Carlos VII en Nápoles, por el decimal desde ya, y Carlos V en Sicilia. En Italia igualmente se lo conocía ya como Carlo di Borbone. En 1738 terminó finalmente la Guerra de Sucesión Polaca.
y las partes se sentaron a negociar en Viena. El triunfo, por cierto, fue austríaco, porque pusieron allí a un sajón, que era el pretendiente austríaco, que se había convertido al catolicismo, y todo le salió redondo en ese momento a los Habsburgo. Bueno, no todo, porque a cambio entregarían la parte italiana. Allí, en el tratado que finalizó la Guerra de Sucesión Polaca, Carlos fue reconocido por los austríacos. Renunciaba a su vez al norte de Italia, al Ducado de Parma. Así que hubo todo un canje a partir de esta guerra, por eso es importante en el siglo XVIII, donde el Sacro Imperio salía del sur italiano. Unos años después volvería, por cierto, Carlos, o mejor dicho, los Borbones, tanto de Francia como de Italia, a intentar recuperar el Ducado de Parma. Lo harían, pero ya no en Carlos, sino en un hermano de él. Pero bueno, volviendo al sur italiano, Carlos pasó a reinar, como dije, en Sicilia y en Nápoles, y lo hizo durante bastante tiempo, durante 25 años. Allí, en plena época ilustrada, implementó todas las reformas que pudo, desde administrativas hasta arquitectónicas y por supuesto culturales. Nápoles y Sicilia representaban una región mucho más rica de lo que podemos imaginar hoy. Es decir, había disponibilidad de recursos para grandes cambios que Carlos llevó adelante. Trató de dotar a la capital, Nápoles, de todo ese aspecto de la época que debía tener una corte real, occidental, ilustrada. Hizo hincapié en mejorar las edificaciones públicas y trató de adaptar todo tipo de palacios o de construir nuevos si era necesario, palacios virreinales, de acuerdo claro con la moda que imperaba en la época. La moda era Versalles, desde ya hacía más de 100 años, claro. Reinó entonces Carlos hasta el año 1759. Allí la muerte sin descendencia de su hermanastro, mejor dicho, que era el rey de España, Fernando VI, hizo recaer esa corona, la de España, sobre sus sienes. Convirtió entonces Carlos en el rey de España, como Carlos III. Y pese a todo, dejó con gran tristeza sus posesiones italianas, que las cedió a su tercer hijo, llamado Fernando. Carlos no podía unir las posesiones italianas con la corona española, bien hubiera querido desde ya, pero los tratados que había firmado a partir de su llegada al trono en la Guerra de Sucesión Polaca le impedían llevarse todas las coronas a su cabeza. Fernando, el hijo de Carlos, había nacido en Nápoles, como la mayoría de los hijos de Carlos, pero al momento de heredar, en 1759, apenas tenía 8 años. A cargo del poder quedó Bernardo Tanucci, un político italiano de mucha confianza para Carlos. Dejó un buen regente, digamos. Asumió la regencia hasta que el joven rey Fernando llegara a la mayoría de edad, aunque recién se hizo del gobierno de forma oficial a inicios de la década de 1770. Había sido coronado como Fernando III en Sicilia y Fernando IV en Nápoles. Como vemos, todavía no había aparecido en la historia el reino de las dos Sicilias. Reinó Fernando durante muchísimo tiempo y continuó la política tanto de su padre como de la corte ilustrada, la política de modernización propia de la época que reducía cada vez más la influencia de la nobleza y de la iglesia. Es en su reinado donde se expropia en todo el sur de Italia las posesiones de los jesuitas, a quienes también se los expulsa en ese momento. Si ya era un país rico, por cierto, todo el Mezzogiorno, con lo que le expropiaba la iglesia se hacía de aún más recursos. Algunos datos evidencian la cuestión del poder napolitano. Para el año 1800, y para poner números sobre la mesa, la ciudad de Nápoles era la más poblada de la península itálica y una de las más grandes de Europa también. De vuelta, arrojo números. En 1800 había en Nápoles 427.000 habitantes. La segunda más poblada era Roma, pero lejísimos estaba. Tenía Roma en ese momento 163.000 habitantes. Más lejos aparecía Milán, que aunque también era rica en el norte, de posesión austríaca, contaba con 135.000 habitantes. De hecho, Palermo, en Sicilia, posesión borbónica, tampoco se quedaba atrás, contaba con 139.000 habitantes. Es decir, dos de las 3 ciudades más habitadas de toda Italia eran Nápoles y Sicilia. Sin lugar a dudas, ser rey de Nápoles y Sicilia no era poca cosa a finales del siglo XVIII. Y eso es precisamente lo que iba a influir en la ola revolucionaria francesa, ya que ésta llegaría obviamente al sur itálico. Allí había mucho para saquear, mucho para ganar.
La historia de las tropas francesas napoleónicas en el sur italiano la verdad que merecen un capítulo aparte. Así que vamos a tratar de resumirlo en pocas líneas. En enero de 1799, cuando los ejércitos napoleónicos ya habían arrasado el norte de Italia, incluso habían tomado Roma, llegaron a asediar la propia Nápoles. Hubo varios años previos de campaña desde ya, pero más centrado en el norte. De repente los napolitanos se vieron que aquello también los tocaba de lleno. Tomaron la capital, de hecho, la ciudad de Nápoles, ese mismo mes, enero de 1799. Allí desataron todo tipo de masacres, sumando a las decenas de miles de muertos en batalla en nombre del monarca que ofrecieron resistencia. El rey Fernando había logrado huir más al sur, a Sicilia. Se refugió allí en Palermo y fue abastecido por las fuerzas navales británicas, que estaban en contra ya de Napoleón desde muy temprano. Por cierto, los británicos tenían un lazo ya muy cercano también a los Borbones, tanto en España como en Italia, en Fernando, sí, el rey de Nápoles y Sicilia. Todavía no le puedo decir Fernando I, pero ya le vamos a decir. La esposa de Fernando era la reina María Carolina de Austria. Era muy cercana al almirante inglés Horacio Nelson. Sí, era una austríaca, porque bueno, todos llegaron a acuerdos a principios ya del siglo XIX para enfrentar a Napoleón, todas las potencias, a pesar de sus diferencias. Además de otros vínculos, la influencia británica también estaba muy presente en las decisiones de Fernando en el sur italiano. Las tropas francesas en Nápoles formaron una república, la República Partenopea, que sería básicamente un estado satélite de París, esto de las repúblicas hermanas de Francia. Aunque una buena parte de la población luchó contra los invasores, debió aguardar la llegada de un gran líder para retomar la resistencia. El ejército real se había disuelto casi de la noche a la mañana. No hubo grandes oposiciones profesionales a la avalancha napoleónica, hubo levantamiento campesino, hubo resistencia de la población, pero no fue suficiente. Así que la oposición provino de un hombre del clero, ya que no había liderazgo militar, tampoco político. Fernando no era un rey de estos ilustrados de la época que irían al campo de batalla, desde ya. Así que tuvo que aparecer un hombre del clero, como digo, un cardenal, nada más y nada menos, el cardenal de Nápoles, el padre Fabrizio Ruffo. El cardenal había acompañado a Fernando hacia Palermo cuando se fugó, pero su idea no era quedarse de brazos cruzados. Le presentó al rey, el cardenal Ruffo, un proyecto de reconquista del reino de Nápoles, que fue aceptado inmediatamente. No hubo mucho entusiasmo tampoco para apoyarlo porque tampoco había muchas opciones. A inicios de febrero desembarcó Ruffo con un puñado de hombres en la punta del Mezzo, en Reggio, en Calabria, armados únicamente con estandartes reales y una cruz. Ruffo comenzó a reclutar, tenía que hacerlo porque no tenía forma con un puñado de hombres de reconquistar Nápoles. Así que se enfocó en reclutar un ejército de voluntarios. Emitió una carta encíclica que fue copiada en varios lugares de Italia. Allí ordenaba al clero ayudar, o pedía, auxilio. También ordenaba a los sacerdotes que predicaran una cruzada en el pueblo. Y a partir de todas estas herramientas, de convocatoria para formar un ejército, la verdad es que el éxito se vio muy rápido. Hombres de todos los ámbitos sociales se unieron a esta especie de cruzada de Ruffo. Y se unieron, claro, para defender la fe, las tradiciones, y en esa misma línea, en la prédica del cardenal, también se juntaron para restaurar a sus legítimos gobernantes, el rey Fernando IV de Nápoles y la reina María Carolina. En menos de un mes, 17.000 calabreses, incluidos muchos soldados del ejército disuelto, del ejército borbónico que había sido hecho trizas, se unieron a las crecientes filas de Ruffo. La milicia fue llamada como Real Ejército Cristiano de la Santa Fe, Sanfedisti en italiano. La masividad de reclutamiento fue letal para los pocos miles que controlaban la ciudad de Nápoles, los revolucionarios, por lo que el control napoleónico se deshizo en apenas días. Fue Ruffo el liderazgo que necesitaba el pueblo llano, que tras algunos meses de limpieza contrarrevolucionaria, el cardenal invitó a su monarca a ser restaurado. El 13 de junio de 1799, en la festividad de San Antonio de Padua, Ruffo, sumado a los aliados de la coalición antinapoleónica, Gran Bretaña y Rusia principalmente, le devolvieron el legítimo trono a los Borbones.
Fue algo increíblemente heroico lo del cardenal y poco recordado en la historia posterior de Italia, claro, por sus componentes nacionalistas y anticlericales. Pese al golpe contrarrevolucionario, los franceses volverían a la carga contra Nápoles. Lo harían tras la épica victoria de Napoleón en Austerlitz a fines de 1805 y principios de 1806. Pero claro, esta vez la invasión traería la presencia del propio emperador de Napoleón, que pudo tomar la ciudad rápidamente. El rey Fernando volvió a refugiarse en Sicilia, perdiendo otra vez el trono de Nápoles. Napoleón entró en Nápoles y declaró rey a su hermano José Bonaparte, aunque solo este gobernó hasta 1808, cuando finalmente fue un mariscal francés, Joaquín Murat, el que se quedó con la corona napolitana, también por designio de Napoleón. Que Napoleón haya primero nombrado un monarca, ya que haya asistido en persona a la conquista de Nápoles, representaba la importancia que le daban los franceses al sur italiano. Y además, como digo, volviendo a esto, que haya nombrado un monarca a su propio hermano, y luego de hecho a uno de sus generales de más confianza como fue Murat, nos da la pauta de lo necesario que era para Napoleón el control de la capital del reino de Nápoles. La necesidad de una autoridad prestigiosa, reconocida en la cúspide. Y está de más decir, de extrema confianza, porque José era el hermano. De hecho, dejó Nápoles porque se fue a reinar en España tras la deposición de Fernando VII, pero si no hubiera seguido gobernando en Nápoles. Aunque siguió habiendo algunas revueltas, la verdad es que Murat ejerció un control más liviano en comparación con los primeros republicanos que habían generado el terror en la ciudad, con masacres y demás. Como ejemplo nos sirve que el cardenal Rufo, bajo el reinado de Murat, se quedó en Nápoles y jamás fue molestado por los hombres de Murat. La cima del poder de Napoleón, como bien sabemos, fracasó tras su invasión a Rusia, luego, unos años después, en una campaña que vimos, todas las campañas de Napoleón, de hecho las vimos en 4 episodios con Jorge Ariel Vigo, está la playlist, ahí si la quieren buscar. Así que a partir de la invasión de Rusia, Napoleón empezó a decaer. Murat lo acompañó en aquella campaña a Rusia, pero sin mucho entusiasmo. De hecho, desobedeció sus órdenes, regresó a Nápoles y se puso a negociar con los austríacos para mantener el trono. Pero claro, Napoleón siguió dando lucha, lo hizo hasta su derrota en Waterloo en 1815. Murat no llegó a acompañarlo allí, pero sí había estado en Leipzig, en la Batalla de las Naciones de 1814. Ya en Waterloo, Murat no pudo llegar, los austríacos le cortaron el paso desde el norte de Italia. Sabiendo Murat que llevaba las de perder en Italia y que su líder también llevaba las de perder en Europa, Murat pronunció un famoso discurso el 30 de marzo de 1815 en Italia, en la ciudad de Rímini. En este discurso, luego difundido por toda la península, Murat llamaba a todos los italianos a rebelarse contra sus amos austríacos. Conocida esta como la Proclama de Rímini, voy a leer solo el principio y también el final para entender lo que quería decir Murat, que fue un personaje muy paradójico para la historia de Nápoles y la propia historia de Italia. Les leo. Italianos, ha llegado la hora de que se cumplan vuestros elevados destinos. La providencia os llama en última instancia a ser una nación independiente. Desde los Alpes hasta el estrecho de Escila se oye un grito, la independencia. ¿Bajo qué título los pueblos extranjeros pretenden arrebatarle al pueblo italiano, el primer derecho y el primer bien de toda nación? Bien, así empezaba, es un poco más larga la carta, pero la voy a cerrar de la siguiente forma, por lo menos con la parte del párrafo final. Llamo a mi alrededor a todos los buenos para que luchen. Hago un llamado también a quienes han meditado profundamente sobre los intereses de su patria, a preparar y a ordenar la Constitución y las leyes que hoy gobiernan la Italia feliz, la Italia independiente. Bien, esta fue la simpática proclama de Murat, que por cierto no firmó como Murat, como Joaquín Murat, sino que firmó como Joaquín Napoleón. La realidad era que Murat probablemente se había maravillado con Italia, y con Nápoles en particular, y había firmado como Napoleón, como apellido, por el prestigio que incluía. Hablaba de una dinastía nueva, la dinastía napoleónica en cierta forma. Por supuesto, Murat tenía una ambición de poder, le había gustado eso de ser rey,
Pero no podemos decir que no se había encariñado con la ciudad. Era genuino seguramente ese sentimiento. Eso sí, ese afecto no era mutuo, lamento decirles. La historiografía pinta otra cosa desde ya, pinta que la población amaba las ideas liberales de Napoleón y de Murat, las ideas de una república y esas cosas que se leen en la carta que escribe Murat, y que no tuvo éxito porque los austríacos, retrógrados católicos, eran más poderosos, contaban con más soldados. Es linda esta historia de un héroe que quería salvar a Italia y proclamar su independencia, desde Francia, claro. Pero bueno, es falsa. Murat nunca fue querido por los italianos. Su proclama fue vista de esta forma también. En la propia época, contemporáneamente, fue vista como oportunista la proclama de Rímini. Cuando hablaba de liberarse de sus amos extranjeros, hablaba de los austríacos. Pero implicaba que él, francés, sea su nuevo amo, así que esto era una contradicción que se evidenciaba. Y esto quedó muy plasmado en la restauración de Fernando de Borbón, en junio de 1815. Fernando no solo pudo regresar a Nápoles con total libertad una vez caído Napoleón, sino que su restauración fue muy celebrada, fue algo realmente popular, con fiestas en las calles y con una multitud que celebraba el regreso de su genuino monarca. Murat claramente no estaba viendo muy hábilmente la situación, porque unos meses después, a pesar de haber logrado refugiarse en Cerdeña, mientras Napoleón ya estaba encarcelado en la isla de Santa Elena y ya hasta su muerte, Murat desde Cerdeña planeó una invasión a Nápoles. Desembarcó en Calabria acompañado por apenas 30 fieles, tratando de emular aquella hazaña del cardenal Rufo, pero bueno, aquí la población no acompañó. No solo no le recibió como un libertador, sino que hizo lo posible para que sea arrestado. Y fue alertado eso a las autoridades también. Fue arrestado Murat, obviamente, y también condenado a muerte. Su fusilamiento tuvo lugar el 13 de octubre de 1815 en Pizzo, un municipio calabrés, ni siquiera había llegado a Nápoles. Nunca fueron encontrados los rastros, por cierto, de su cuerpo. Restaurado entonces Fernando como Fernando IV de Nápoles, volvían ahora las disputas diplomáticas del siglo anterior, las disputas prenapoleónicas. Una vez que había pasado la ola, ahora volvían esas disputas de la guerra de sucesión polaca del siglo XVIII, ¿no? Entre austríacos, borbones y ingleses. Para empezar, Fernando debió ceder mucho tanto a austríacos como a británicos, quienes ya por cierto lideraban la Europa restaurada desde el Congreso de Viena. Tras la restauración, Fernando tomó la decisión de fundar un nuevo reino, y a su vez una nueva dinastía. El decreto por el cual unificó los reinos de Nápoles y Sicilia lo firmó en diciembre de 1816. Desde ese momento es que se transformó en Fernando I, rey de las dos Sicilias. En cierta forma ya reinaba en ambos estados, ¿no? Pero esta unificación eliminaba las pocas diferenciaciones administrativas que quedaban. No eran menores, pero ya las eliminaba. Había un solo rey, que en la práctica ya se ejercía. En Sicilia no se tomó de hecho del todo bien la medida, querían mantener su autonomía, ya que al mismo tiempo se abolían también la constitución siciliana, que se había ejecutado, se había establecido sin ninguna invasión napoleónica. Además, algunas autonomías consultivas muy históricas de la isla fueron abolidas. Aquello llevó a algunas revueltas sicilianas, que aunque fueron menores, redujeron poco a poco la popularidad del monarca. En Nápoles, desde 1816, ya estaría la capital oficial del reino de las dos Sicilias, pero allí tampoco faltaron levantamientos. En 1820, un grupo gremial conocido como los Carbonarios, porque se dedicaban a trabajar en la industria del carbón, básicamente, se levantó contra el rey Fernando. Algo impensado a tan pocos años de la restauración y con los bombos y platillos con que se había hecho. Los carbonarios representaban ya las ideas liberales y nacionalistas de la época, pero con raigambre italiana. Pedían más libertades políticas y fundamentalmente una constitución. El rey Fernando, que también se sentía querido por el pueblo, no quiso romper esos vínculos de afecto. Accedió a todas las demandas posibles, por lo menos las que estaban a su alcance. Ese movimiento no gustó mucho en Viena. De hecho, no lo vieron con buenos ojos aquello, porque los austríacos sentían que se podía despertar un nuevo sentimiento revolucionario.
Le vinieron a decir a Fernando que no se olvide que Austria, y en parte era cierto, que Austria había hecho mucho por vencer a Napoleón, y por ende por restaurarlo a él. Con grandes contingentes austríacos y también con cuerpos de milicianos italianos, para 1821 la revuelta carbonaria ya había pasado a la historia, había sido liquidada. Ejecutaron a varios de los líderes también. Fernando ya estaba igualmente en sus últimos años de reinado y también de su vida, cansado de hecho por un largo gobierno. Aunque como monarca de las dos Sicilias reinaba desde 1816, su ejercicio del mando ocupó casi toda la segunda mitad del siglo XVIII, y a eso hay que sumarle las guerras napoleónicas que, como vimos, no fueron poca cosa. Falleció en enero de 1825 con 73 años, y sus restos descansan hoy en la Basílica de Santa Clara, obviamente en la ciudad de Nápoles. Le sucedió su hijo Francisco, coronado como Francisco I. A este no le tocó reinar mucho tiempo, ya que tenía más de 50 años y atravesó un periodo de inestabilidad política que había quedado sembrado tras el levantamiento carbonario. Además, Francisco I no tenía el mismo prestigio que su padre. Reinó hasta 1830 y ya murió con cerca de 60 años y heredó entonces su hijo Fernando, nieto de Fernando I. Fernando sí era más joven, tenía apenas 20 años en el momento de asumir el trono y estaba decidido a recuperar el prestigio de su corona, un prestigio que había estado en descomposición en los últimos años. Algo difícil de entender para un lugar del mundo que, por sobre todas las cosas, era tranquilo y bastante rico, el sur italiano. El asunto era que por influencias austríacas, también británicas desde ya, y por las revueltas liberales de la época, que ya se sentían desde adentro de Italia, el rey de las dos Sicilias parecía quedar en un segundo plano en el tablero europeo. No tenía un lugar en el Congreso de Viena, a lo sumo podía enviar diplomáticos pero sin influir demasiado en el concierto europeo de la época. Pero la realidad era que tanto económica, social y poblacionalmente hablando, sus posesiones podían jugar un papel más relevante en la política de su tiempo. Nápoles seguía siendo la ciudad más poblada de Italia. Así que Fernando se dedicó a eso, Fernando II. Y aunque en buena medida pudo lograrlo, los ánimos nacionalistas terminaron de explotar también bajo su mandato. La primera prueba fueron las revoluciones de 1830, estallido europeo que casi no golpeó al reino de las dos Sicilias, además acababa de llegar al trono, no se sabía qué iba a hacer este Fernando II, si era un liberal o si iba a virar hacia el conservadurismo de los Borbones, o por lo menos de los primeros Borbones. El suceso más importante había ocurrido en Francia en 1830, donde cambió allí la dinastía y entró un nuevo gobernante, un rey constitucional, Luis Felipe de Orleans, de quien por cierto tenemos un capítulo también de su llegada al trono, el rey de las barricadas, pero eso sí es un capítulo exclusivo para miembros. Así que Fernando II, mientras otros monarcas sufrían sus revueltas internas, asumió el poder real. De alguna manera, el rey, al igual que su abuelo, se sentía un representante genuino del pueblo, o para decirlo en términos de su tiempo, un patriota italiano en toda regla. De alguna manera, Fernando simpatizaba con ciertas ideas nacionalistas. No todas, desde ya. De hecho, fue un conservador cuando uno mira todo su reinado. Pero un poco el bichito le había picado, la verdad. La cuestión era que no creía que fueran necesarios grandes cambios para plasmar ese estado nacionalista, digamos. Para eso estaba él y la institución monárquica, que se encargaría de atenuar excesos. Como estaban las cosas, era suficiente para él. Esa era su visión. Y fue en esa línea entonces que guió su política en un principio, porque después cambiaría. En un principio buscó desterrar las influencias extranjeras, la influencia austríaca o británica. Trató de llegar a varios acuerdos con los señores del norte italiano, con la Casa de Saboya, la familia que gobernaba el reino de Piamonte y Cerdeña, que también estaba creciendo en poder. Obtuvo de hecho la mano de la hija del rey del norte de Piamonte y Cerdeña, María Carolina de Saboya. Junto a ella contrajo matrimonio a fines de 1832. El matrimonio real tuvo un solo hijo, el príncipe Francisco, quien más adelante iba a ser Francisco II, al que sí le tocaría bailar con la más fea. El problema, en un principio, fue que 15 días después del nacimiento de Francisco, la madre, María Carolina de Saboya, quedó muy debilitada
y murió por las consecuencias del parto en 1836. La muerte de la reina, de María Carolina de Saboya, era un asunto trágico desde ya, sentimental para el hijo, para Francisco, que nunca la terminó de conocer, y para el propio esposo, para Fernando II. Pero también implicaba esto un problema diplomático, porque al año siguiente el rey Fernando debió desposarse con otra princesa, cambiando radicalmente su política de los primeros años. Se casó con una austríaca, con María Teresa de Habsburgo, María Teresa de Austria, y rompió en ese momento, en buena medida, los lazos con los Saboya. Con este matrimonio, Fernando II viraría por completo su gobierno hacia las políticas de Viena, y la propaganda del liberalismo europeo y de sus principales exponentes se centró en criticar su gobierno, porque claro, se había aliado a Viena. Con el agregado de que algunos pequeños levantamientos en su reinado fueron sofocados con todo rigor, eso alimentaba la propaganda, digamos. Pero los grandes estallidos nacionalistas hicieron implosión, y la propaganda también, luego de las revoluciones de 1848. En ese momento el reino de las dos Sicilias ya no pudo escapar a la avalancha como sí lo había hecho en 1830. Las primeras revueltas comenzaron no en Nápoles, sino en Palermo, pero no tardaron en expandirse en Nápoles tampoco. El rey Fernando II actuó rápido en este sentido, un poco como como fue haciendo su abuelo, de conceder cosas, él fue por la misma línea. En febrero de 1848 otorgó y sancionó una constitución liberal. También dio lugar a la formación de un parlamento reformista, no a uno, sino a dos, porque lo pensaba tanto para Nápoles como para Palermo, para Sicilia quiero decir, ¿no? Sin embargo, las cosas tomaron un rumbo cada vez más peligroso, como ocurría en toda Europa desde ya, en Alemania, en Francia. Cada concesión a liberales y nacionalistas implicaba nuevas demandas, más ambiciosas, más desestabilizadoras, que iban en línea con reducir la autoridad de la monarquía, y a eso a Fernando no le gustaba. Fernando sabía muy bien de estas cosas, y para mayo del mismo año comenzó a recular en sus concesiones. El Parlamento de Nápoles, por ejemplo, nunca se conformó finalmente, y los esbozos constitucionales para darle a estos escritos vigencias activas se terminaron suspendiendo. Además, durante 1849, ya al año siguiente, varios estados italianos se unieron en una guerra contra el imperio austríaco, que vigilaba, por cierto, en todo momento lo que ocurría en el mundo italiano. Mientras sofocaba sus revueltas internas en los dominios austríacos, también mandaba tropas a Italia, al sur italiano, porque no se olviden que en el norte también tenían posesiones. El reino más beligerante contra los Austrias era el de Cerdeña y Piamonte, era el de los Saboya. La guerra fue una victoria para los austríacos, y en parte ocurrió porque los Saboya se encontraron demasiado solos. No podían contra Viena, esa era la realidad, y menos sin ayuda. Fernando II, curiosamente, ayudó en un principio a los piamonteses, pero con muy pocas tropas. Lo hizo como una muestra de hermandad patriótica, digamos, pero no mucho más. Luego se retiró del conflicto y al final su postura, la realidad, como sabemos, por su esposa también, por María Teresa y por lo que había elegido, estaba más cerca de Viena que de Turín. Turín, por cierto, era la capital del reino de los Saboya, en el norte. Pero durante los siguientes años el rey dúo siciliano aseveró ya sus posturas conservadoras, definitivamente, sin que dejaran dudas. Quedaron plasmadas, además, esas políticas en una frase monárquica muy repetida entre napolitanos y sicilianos, o por lo menos entre los conservadores, que decía: Constitución igual a revolución. Vigiló y reprimió todo tipo de posibles insurrecciones en lo que quedó de su reinado. Se cree que durante la década del 50 hubo varios encarcelamientos políticos de liberales. Fue así. También hubo restricciones a la prensa, desde ya. Y fue una forma de gobierno bastante criticada por Europa, por Francia, por Inglaterra, por las principales potencias que buscaban disminuir, la verdad, la influencia de este enorme reino de la época. El rey llegó a sufrir algunos atentados contra su vida también, pero salió ileso. Terminó sus días en mayo de 1859. Dejó un reino mucho más independiente del que encontró, pero mirado de reojo por Europa como demasiado retrógrado. Tras su muerte, heredó el trono su hijo de 23 años, Francisco,
coronado como Francisco II. Tanto franceses como británicos reanudaron la diplomacia con las dos Sicilias, queriendo tantear si el nuevo monarca podía aliarse a reformas liberales y a romper con Viena y demás, ¿no? Mandaron a Nápoles agentes para atraer a este joven soberano a la esfera de influencia de ellos. Le pedían reactivar las reformas, sacar finalmente una constitución, apoyo en las guerras. Pero Francisco II tenía muy en claro el legado de su padre. Y además, una prerrogativa que siguió Francisco II que tampoco gustaba a Francia o a Inglaterra, fue la de no aliarse con los Saboya, que ya ambicionaban una unificación italiana de corte liberal. Con ayuda francesa y británica, ya se sintió desde muy temprano la efervescencia nacionalista de Italia, porque los Saboya estaban impulsando eso también. Los Saboya primero quisieron hacerlo diplomáticamente. Le ofrecieron al nuevo monarca, a través del primer ministro piamontés, Camilo Benso, la oportunidad de unificar los reinos por una firma, por algún matrimonio, desde ya, y a su vez a toda la península, porque unificar reinos era tomar toda la península, porque había ya, el proceso de unificación ya había comenzado, no era la Italia del siglo XVIII ya, era la Italia del siglo XIX. Bueno, unificar la península tenía una cuestión importante, porque no se hablaba de todas, sino de las dos partes, del norte y del sur, porque en el medio había un estado, los estados pontificios, estaba Roma. Camilo Benso, el ministro piamontés, proponía simplemente repartirse Roma, una parte para Nápoles y otra parte para Piamonte, y fin. Pero claro, Francisco II no podía aceptar aquello, porque implicaba atacar al propio Papa, y quizás aquí entra la faceta más importante de Francisco en su vida. Francisco había recibido una especial educación religiosa, se sentía un verdadero devoto y probablemente era uno de los pocos monarcas europeos que aún respetaba la autoridad del papado, y eso que había disminuido mucho. Por supuesto rechazó la idea de los Saboya y lo vio además como una invitación sacrilegia contra él y contra la propia Iglesia Católica. Al rey Borbón se le sumaron varias presiones, incluso las de sus propios ministros, que lo inducían a que algo tenía que hacer, que no se podía quedar de brazos cruzados, porque ya eran muchas las potencias que estaban presionando para que cambie su política, y especialmente los propios italianos del norte, y quizás ya muchos del sur también. Pero bueno, Francisco no cedió. Fue entonces que la cosa comenzó a caldearse, y un militar ya muy experimentado, conocido en Italia, Giuseppe Garibaldi, lideró una expedición contra el reino de las dos Sicilias. Las guerras y la historia de la unificación nacionalista, como digo, ya había empezado, incluso con los carbonarios durante el reinado de Fernando I. Hubo un proceso de 40 años de guerras constantes, de restricciones a la prensa, de persecuciones liberales y de guerrillas, ¿no? No fue una Italia tranquila desde ya. Pero bueno, ya en esta época, este líder militar y popular también encaró su proyecto para ir hacia el sur. Con sus tropas de camisas rojas desembarcó en Marsala, primero en la isla siciliana, en mayo de 1860. Sabía muy bien Garibaldi que allí estaba el mayor foco de resistencia contra los Borbones en Sicilia. A los pocos días tomó Palermo sin grandes dificultades. Luego ya sí cruzó el estrecho de Mesina para marchar hacia Nápoles. En cada ciudad que avanzaba, Garibaldi era bien recibido. Francisco II, tras muchas vacilaciones y principalmente con un gabinete completamente en contra de sus decisiones, se dio cuenta que no tenía las suficientes fuerzas para defender la capital. Impulsó algunos intentos de parlamentar con el propio Garibaldi, pero no hubo caso. Decidió finalmente abandonar Nápoles en septiembre de 1860. Se dirigió por mar a Gaeta, donde encontró, curiosamente, algún apoyo militar a su favor, no suficiente, claro. Al día siguiente, Garibaldi ya hacía su entrada triunfal en Nápoles, sin tropas reales, sin el monarca, sin la familia real, y allí ya formó un nuevo gobierno. Se podrán preguntar aquí, ¿qué había pasado tras 45 años de aquella restauración monárquica tan jubilosa de los Borbones, no? Para que Garibaldi ahora haya rendido con tanta facilidad Nápoles. Bueno, es una pregunta histórica interesante, pero diría que se puede encontrar una respuesta muy fácil. Y la respuesta es que lo mismo había ocurrido en todas partes de Europa.
La respuesta es el nacionalismo, desde ya. Los italianos tenían una historia bastante majestuosa y la tienen como para no sentirse llamados a formar un gran estado unificado. Además, Garibaldi no era lo mismo que Murat, no era francés. Garibaldi era un auténtico italiano, famoso ya en esta época y con un carisma bastante peculiar. Murat era un francés definitivamente, y se veía de esa forma, y de esa forma, quizás de forma nacionalista, fue que se expulsó a él y a las tropas francesas y austríacas de Italia, con el apoyo de un monarca que sí también se veía como italiano, Fernando I. Al mismo tiempo, el rey Saboya de ese entonces, que era Víctor Manuel II, había decidido invadir los estados pontificios, al mismo tiempo que Garibaldi lanzaba su campaña contra el sur. Víctor Manuel ocupó la Romaña y Marcas muy rápidamente y luego de traspasar el territorio romano entró en el reino de las dos Sicilias. Las tropas de Garibaldi recibieron incluso refuerzos en Nápoles y debieron derrotar a un ejército monárquico en la batalla de Volturno, porque obviamente hubo una resistencia, al fin y al cabo hubo una batalla y esta tuvo lugar en octubre de 1860. Por cierto, cuando Víctor Manuel traspasó los estados pontificios, no hubo invasión a Roma. Eso fue una avanzadilla que no trajo bastantes consecuencias en ese momento a Roma. Roma caería después. Pero bueno, en el sur, como dije, la familia real de los Borbones había abandonado la ciudad. Se había refugiado en Gaeta y había recibido buenas impresiones de los ejércitos, o por lo menos de las milicias, de otras ciudades, como Mesina, como Civitella del Tronto, que resistieron un tiempo más. La última en caer fue la fortaleza de Gaeta, donde estaba el propio monarca, que terminó de capitular el 12 de febrero de 1861. La familia real se refugió en lo que quedaba de los estados pontificios, básicamente el centro de Roma, aunque luego debieron residir en distintos lugares de Europa porque Roma también caería por completo en 1871. El reino de las dos Sicilias desapareció en la abdicación de Francisco II en 1861 y todo su enorme territorio fue anexionado al nuevo Reino de Italia, que finalmente sería gobernado por la Casa de Saboya. El sur, sin saberlo, perdería muchísima más autonomía durante los siguientes años, levantándose en varias oportunidades contra la nueva entidad nacionalista unificada, con los famosos líderes bandoleros y luego ya con las conocidas mafias del siglo XIX, de fines del siglo XIX y principios del XX. En cuanto al rey Francisco II, la verdad careció siempre de personalidad, y fue más bien un pacifista, además de un ferviente católico, claro está, que quiso llegar a algún acuerdo con los nacionalistas. No hubo caso, claro, era algo imposible para la época. Vivió luego durante un tiempo en Baviera, en el sur de Alemania, aunque finalmente murió en Arco, en el Tirol, durante uno de sus viajes para someterse a tratamientos médicos en 1898. Tenía en el momento de su muerte 58 años. Sus intentos de paz y sus posturas en contra de una unificación forzada que pisoteaba los derechos del sur y la autoridad del Vaticano desde un principio, le granjearon luego una fama de muchos honores en Italia. En Nápoles, la comunidad católica jamás lo olvidó, y recientemente un cardenal napolitano presentó su causa de beatificación. A fines del 2020, el Papa Francisco convalidó la presentación y ya lo declaró siervo de Dios. Francisco II murió sin hijos y la casa Borbón de Sicilias recayó en su hermano Alfonso, conde de Caserta, quien mantuvo las pretensiones dinásticas. En la actualidad, los descendientes son personalidades conocidas en la realeza europea, principalmente porque sus primos continúan reinando en España, aunque de manera testimonial, claro, sin mucho poder en la cabeza de Felipe VI. Pero lo más curioso es que los Borbón de Sicilias tienen también a día de hoy un conflicto sucesorio. Hay dos que dicen ser descendientes directos, representantes directos de la casa. Uno es Pedro, que es duque de Calabria, italiano, y es el que tiene el reconocimiento de la Casa Real Española, y el otro es un francés, el duque de Castro, Carlos. El legítimo es claramente Pedro, pero Carlos tiene más
vínculos, mejores vínculos con la realeza europea. Sin ir más lejos, su hija, María Chiara de Borbón, está de novia con el príncipe Cristian de Dinamarca, que es el actual heredero al trono danés, porque claro, Dinamarca sigue siendo una monarquía. Así que al momento de que este Cristian tome el trono, será Cristian XI, y su novia, y si se llega a casar su esposa, será la reina Borbón de Dinamarca. Pero bueno, volviendo al último monarca Borbón, dos Sicilias, el siervo de Dios, Francisco II, allí murió la corona borbónica en Italia. En ese momento con él se fue. Si tomamos el reino de las dos Sicilias, reinaron 45 años en total, entre 1816 y 1861. Pero si tomamos ambas coronas antes de la unión, que creo es lo correcto, reinaron más. Reinaron 127 años entre 1734, con Carlos como primer monarca, y luego Carlos III de España, ya hasta 1861. Su rastro en la historia, el de esta casa, aunque corto comparado con otras líneas dinásticas tan importantes de Europa, fue mucho más fuerte de lo que pensamos. Y si no pudieron seguir reinando, no fue porque no se han visto como unos tanos genuinos, sino porque fueron la última oposición genuina al nacionalismo italiano. Muy bien, aquí cerramos el capítulo de hoy sobre la casa Borbón dos Sicilias. Es corta, es cierto, comparada con otras grandes casas de Europa que hemos tratado en Historiopolis de orígenes medievales. Los Borbones tienen ese origen desde ya. Pero claro, esta centrada en Italia me parecía que merecía un capítulo aparte. Así que nos podemos ir centrando ahora en algunas familias dinásticas de Italia, que hay varias para contar en este podcast. Sin más entonces, aquí me estoy despidiendo. Gracias a todos por estar del otro lado y los emplazo ya que nos encontremos la próxima semana para una nueva entrega de Historiopolis.